Podcast. Si México decidiera producir petróleo no convencional, digamos, y gas no convencional, derivado del fracking, México podría pasar del 1.600.000 barriles a la cifra que quiera. Un presidente en contra de lo que dice la gente, que es el hombre mejor informado, yo digo que es el hombre más informado, no el mejor. En mi caso era lo contrario. Me decían, tú no toleras la crítica, la fomentas. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Pues estoy muy contento en este Rodcast porque pues está con nosotros y en esta cabina y se lo agradezco mucho. Es difícil presentar a Francisco Labastida Ochoa, ha estado prácticamente en muchas posiciones de responsabilidad, leyendo fragmentos del libro, pues es una fibra, digamos, que conoce a México, el México que es hoy y cómo se ha ido formando este México. Francisco Labastida, muchísimas gracias por estar aquí en este Rodcast. Mil gracias, Rodrigo, por la invitación. Espero que a usted y a los radioescuchas les resulte interesante. Al contrario, de verdad un honor que esté aquí. Y quiero comenzar por el principio. Usted de formación es economista, yo soy un periodista que está especializado en esos temas. Y voy a empezar de manera contraintuitiva porque usted conoce muy bien por las responsabilidades, el tema del narcotráfico, y me gustaría saber cuál es su visión del narcotráfico desde un punto de vista como fenómeno económico, porque algunas veces se ve mucho como un proceso social, que sin duda lo es, se observa mucho obviamente en lo que se expresa en términos de seguridad, pero tiene un núcleo económico ineludible, y me gustaría entrar por ahí. ¿Qué se puede saber desde esa óptica de ese fenómeno que México padece? Bueno, ¿qué se puede saber de las estimaciones que existen sobre ello? El narcotráfico no es un asunto sobre el cual hay estadística oficial, ¿no? Entonces, se derivan de estudios de expertos que tratan el tema. Los expertos calculan que hay más o menos unas 175,000 gentes dedicadas directamente, quiere decir, con armamento y todo, trabajando directamente para el narcotráfico. Y que una cantidad parecida trabajan en actividades, digamos, colaterales, que son halcones, correos, gentes que investigan si viene un convoy del ejército o de la policía y que tienen permanentemente un radio pegado a ellos y que les avisan qué es lo que está ocurriendo, de tal manera que se resguarden, se protegen, se ocultan, lo que sea. Eso da una cantidad relativamente grande, de 150, y algunos que llegan a calcular hasta 500,000, y la cantidad de dinero obviamente muy grande, de más de 30,000 millones de dólares al año. Claro. ¿Y qué se puede saber? Porque tiene evidentemente en su origen hoy el crimen organizado lamentablemente se ha expandido a otras áreas de la economía, lo vemos en todo el territorio nacional, pero hay dos componentes, pues la producción, la demanda, y del lado de Estados Unidos pues sabemos poco, y es un negocio además pues que tiene un componente financiero importante porque ese capital cruza, regresa, va, viene, y del lado estadounidense por lo menos desde México se sabe menos de ese otro componente. Digamos, desde las áreas de responsabilidad, ¿cómo se ve el lado estadounidense, sobre todo en la responsabilidad que ellos tocan y cómo se vincula a México? Yo tengo la impresión de que son muy ineficientes en el combate al narcotráfico en Estados Unidos. Ocurre que, pasada la frontera, la droga se vuelve invisible. Entonces, obviamente está protegida, coludida, lo que usted quiera, guste y mande. No hay duda alguna que está sobreprotegida. Sí. Y es que cuando pienso en los volúmenes de lo que se estima, porque exactamente no hay cifras, pues uno tendría que pensar que si estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, pues de ese lado tiene que haber un ecosistema igualmente grande. Si aquí estamos hablando de más de 300,000 personas, una cantidad
grande, si lo viéramos como empresa sería una de las más grandes, pues allá no tendría que estar tan lejos, ¿no? Porque Sobre todo en la etapa última, que es la venta al menudeo, ¿no? No es un tema que yo conozca bien, lo confieso, pero es obvio que, digamos, la mayor cantidad de gente se emplean allá en el narcomenudeo, y es una cantidad muy grande. claro, y es que eso me hace pensar cómo lo podemos, si ese problema, pues, no sé si es resolvible, se administra o cómo funciona, pero lo cierto es que tiene que ser del otro lado también y mucha coordinación de los dos lados y no sé cuál ha sido, qué momentos ha podido observar con respecto a eso. Yo lo que observo es que viene creciendo y viene creciendo y viene creciendo. El último dato que existe, dicen que el año pasado hubo más de 130,000 muertos en Estados Unidos por sobredosis. Quiere decir que la mayor parte de ellos están asociados a fentanilo, que es la droga más peligrosa. Quiere decir que el número de muertos viene creciendo, a tal grado que toda la guerra de Corea, con los cerca de 20 años, Estados Unidos perdió 58,000 habitantes. Y hoy está perdiendo más del doble cada año por efectos del alto consumo de drogas. Es muy contradictorio que en Estados Unidos hay una campaña muy fuerte para que la gente no fume y no hay una campaña muy fuerte en contra del narcotráfico. Es irracional. Totalmente irracional y extraño, diría yo, si uno se tiende a parámetros lógicos. Es irracional, no tiene consistencia con el diagnóstico correcto que debe existir de los problemas y del tamaño de los problemas. El problema del narcotráfico es infinitamente mayor hoy de lo que era hace 20 años. Sobre todo la evolución tecnológica de la introducción de las sustancias dañinas de producción química elevan el daño y abaratan el consumo. Claro, y hacen mucho más complejo el combate, sobre todo porque además, pues los precursores, claramente China es un gran productor y es difícil porque los pueden modificar poco, aunque el gobierno chino tome medidas, pues pueden hacer ciertas modificaciones que cumplen la ley en China, pero bueno, pues tienen los efectos negativos cuando se combinan, cuando se formulan y ese es el gran problema que también, la complejidad del problema a diferencia de otros momentos, ¿no? Sí, digamos, el problema de fondo es que nuestras fronteras son porosas. Sale y entra lo que se quiera, ¿no? Salen decenas de miles de armas de largo alcance cada año. Salen toneladas de drogas y entran toneladas de dinero. Y las fronteras parece ser que no existen. Si no son un medio eficaz para contener un grave problema para los dos países, porque tenemos que entender que es un problema de los dos países. Y, sí, de hecho, siendo francos, de muchos más países. Sí, sin duda, este es un tema. Ahora empezamos con ese tema bastante duro. Me quiero regresar primero a la duda sistémica en términos de estos orígenes, pero sobre todo la duda sistémica, que es el título de esta autobiografía que me parece realmente muy reveladora, muy, muy importante, sobre todo para los que queremos entender a México. Pero quiero empezar con la parte biográfica en términos de por qué estudiar economía, uno, y dos, eso que desde el punto de vista formación, toma de decisiones, responsabilidades, ¿qué significó a diferencia de que pues justamente lo común era estudiar derecho, ¿no? Y escalar en las posiciones políticas? ¿Por qué economía y cómo transformó esa formación el gestionar, digamos, en las distintas posiciones de responsabilidad? Cuando yo tenía unos 17 años de edad, la familia, mi familia tiene
tanto de familia materna como paterna, tiene una buena posición económica, que viene, yo diría, de siglos. La hacienda más grande que tenía la familia en Jalisco, viene de 1805. Mi tatarabuelo fue Francisco Labastida y Bravo, fue general, defiende la independencia del país con la intervención francesa. Mi bisabuelo Luis Labastida y Rivas fue coronel, defiende también la independencia del país durante la intervención francesa. Mi abuelo estudia en el colegio militar, termina, es maestro adjunto de Felipe Ángeles, quien estuvo conocido como el mejor artillero del ejército. Deja la carrera militar, se convierte en diputado constituyente, después senador constituyente, después gobernador de Jalisco. Mi padre decide separarse de Jalisco, se va a Sinaloa, se casa con una mujer extraordinariamente buena, tuvo mucha fortuna, inteligente, sensata, constructiva, amorosa. Tuve mucha suerte con mis dos padres. Y tiene mucho éxito como médico. Él era médico, hacía mucho servicio social, mucho. Me acuerdo que nos íbamos a la hacienda. ¿Qué digo hacienda? Hacienda tiene 3.700 hectáreas, para ubicar. Sí. Deciden vender la hacienda, se termina la presa Miguel Hidalgo en Sinaloa y deciden vender la hacienda y comprar tierras urbanas y agrícolas en Sinaloa. Les va bien económicamente. Mi madre me ofrece estudiar ingeniería, lo que estudió mi hermano. Mi hermano mayor estudió ingeniería en Estados Unidos. Me dice que me va a estudiar ingeniería, que me pasan unos negocios que tienen en Sinaloa y en Sonora, y que me dedica a ser empresario y que ellos me van a ayudar económicamente. Yo le digo que me deje pensarlo. De ahí arranca el nombre, la duda sistemática. Hay que dejarme pensarlo de aquí a diciembre. Las inscripciones son en diciembre. Déjame pensarlo. Me meto a psicoanálisis. Bien. A los 17 años de edad. En esa época el que se metía a psicoanálisis estaba mal de su cabecita. Claro. Y no, quiero conocer mejor. Quiero definir qué objetivos quiero en la vida. Y llegué a la conclusión de que el objetivo de mi vida no iba a ser hacer dinero, ni iba a ser empresario. Para ubicar y poner en contexto. Mi hermano mayor tenía 7,000 empleados. Claro. Si usted tiene 7,000 empleados, tiene una empresa grande. Grande, bastante Sí. grande. Entonces decidí que no era mi camino, no era el objetivo de mi vida. Entonces decidí estudiar economía en México, en la UNAM, meterme al servicio público, o sea, en lugar de empresario, servidor público. No pensé en la política, nunca. O sea, yo no dije me voy a meter a la política, no. Yo quiero meterme al servicio público. Y eso me sirvió, o lo decidí, por ejemplo, mi padre. Mi padre atendía a cientos de gentes, yo era su ayudante instrumental, operaba de manera rudimentaria en la hacienda, se anestesiaba entonces con cloroformo. Wow. Y se llevaba desde Los Mochis, se hacía 4 días de camino, 2 días de Los Mochis a Guadalajara y 2 días de Guadalajara a la hacienda. Ya tendrá idea Sí.
qué tan lejos estábamos. Y hacían cola la gente para verlo. Claro, no había ni médicos, ni enfermeras, ni medicinas. Entonces, era colas, Sí. tropeles, pues. Entonces, yo creo que de ahí me nace la inquietud social. ¿Cómo es posible que haya señores que tienen todo y gente que no tiene nada? Claro, y en esa parte, bueno, entra usted a la Secretaría de Hacienda, y ahí obviamente, pues en esa época de México llega la solicitud de formar parte del PRI. ¿Cómo era navegar en ese entonces? Sobre todo porque, bueno, pues ahora estamos yendo hacia un México de un partido hegemónico y de repente puede haber ciertas relaciones, de repente no, y ahorita quiero saber su opinión de eso, pero ¿cómo empezó a transitar esa vida de ser administrador público que está ineludiblemente vinculado a la política? Analista, más que administrador. Analista. Yo era analista, era estudioso, nos encargábamos en el área que yo trabajaba en darle asesoría a los gobiernos de los estados sobre cómo mejorar sus finanzas públicas, haciendo un análisis primero sobre cuentas macroeconómicas, de cuánto pagaba cada uno de los sectores de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera, cuánto producían y cuánto pagaban de impuestos, cuál era la carga fiscal real, y ver qué margen había y qué tan eficientemente se administraba y qué tan bien redactadas estaban las leyes. Allí empiezo. Y me toca la suerte de trabajar con gente que sabía más que yo. Que esa es donde realmente uno puede llegar a aprender. ¿Y cuáles fueron las lecciones? Porque ese México era un México cuyo modelo económico, estábamos hablando del desarrollo estabilizador, un México que tenía una estructura muy distinta a la que tenemos hoy, pero creo que hay lecciones bien relevantes. Administrar bien, eso nunca sobra. Y de repente... No solo no sobra, es indispensable. Exacto. Sí. A ver, recordemos por qué se caracteriza este periodo, incluyendo el periodo de López Mateos y parte del de Díaz Ordaz. La economía mexicana crecía más del 6% anual. La tasa de inflación era del más o menos el 3% anual, sin tomar deuda, ni internacional ni nacional. Las finanzas eran suficientes para atender las necesidades y era un alto contenido de inversión. Las inversiones públicas eran el 25% del presupuesto total. Y había muy claros objetivos, se hacía un plan sexenal para definir qué hacer y cómo hacerlo. Se iban a construir, digamos, 50,000 escuelas al año, se definían en dónde, por estado, por necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que era un buen ejercicio. Era un buen ejercicio el que hacíamos con los estados. Luego me pasé de ahí a otras áreas, como es normal. Pero, ¿qué rasgos hay? Primero sobre el país, ya los mencioné, algunos de ellos. Hay algo que quisiera resaltar. El empleo crecía más rápido que la población, la velocidad de crecimiento, y también los ingresos de los trabajadores crecían arriba de la inflación todos los años. Por eso se caracterizó. Éramos el modelo a seguir, el ejemplo de América Latina. Y desde el punto de vista político, yo entré y durante 2 años no me hice miembro del partido. Sí, no había la obligación, pues. Claro. Es decir, hoy estamos en un gobierno más autoritario que los gobiernos anteriores. Sí, por supuesto. Y es que me quiero regresar a la parte del crecimiento porque es muy impresionante ese México y uno pensaría, bueno,
¿Qué tendría que recordar el México de hoy de aquel? Claramente planeación, eso me queda, no tengo la menor duda. Y reglas básicas. ¿Cuáles serían estas reglas básicas? Las reglas básicas son una alta inversión. Sí. Hoy se estima que para crecer a más del 4 o 5%, la inversión total entre pública y privada debe ser superior al 25% del PIB. Y eso va acompañado... Y andamos en el 20, 6%. Sí. 6. ¿Ya con la privada? Ya con la privada. Sí, no. No, de llorar. De llorar, sí, es así. Ahora, era el momento de México en ese entonces, pues Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, ayudó a una serie de cambios, había un desarrollo estabilizador, era un país de otro tamaño demográfico, de otras condiciones, estábamos transitando de ser un país que viene de un entorno agrícola a un entorno cada vez más urbano, ahí fue donde se empezó a construir. Por ejemplo, en el tema de la vivienda, pues se hacían 50, 60 y 70 grandes desarrollos habitacionales que empezaron a integrar esa masa de trabajadores que estaban recuperando poder adquisitivo. Y era un mundo diferente, ¿no? Quizás no estaba tan globalizado, eran otros números. Pero ¿cuáles son esas reglas básicas? Regreso a ese punto, que este México tendría que aprender. Ya dijimos una inversión, tendríamos que aumentar la inversión. Eso en el caso del sector privado, pues tiene que ver seguridad jurídica, etcétera, una serie de cosas. Desde el sector público, pues mucha planeación, que de repente se ocurren ideas, pero no hay planeación detrás. ¿Qué otras cosas podríamos...? El mejor ejemplo son todos los elefantes blancos de este gobierno. Prácticamente ninguna de las grandes inversiones sirve para nada. Ninguna. Sí, coincidimos. Si quiere que la veamos una por una. La podemos desagregar. No, estoy totalmente coincido y sobre todo recuerdo mucho que pues eran 8,300 millones de dólares, por ejemplo, la refinería originalmente a 2 años. Evidentemente eso no iba a ocurrir y hoy no sabemos exactamente, pero está alrededor de los 20,000. Arriba de 20. De 20,000 y no sabemos... ¿Cuándo se termine? Cuando se termine, ¿no? Entonces, sí. Y es... Le hace falta abastecimiento de gas, le hacen falta líneas de transporte, ya sea por ferrocarril o por ducto, para sacar los productos, le hacen falta tanques de almacenamiento, le hace falta toda la logística, le hace falta conectar los sistemas y probarlos para ver que funcionen. O sea, eso va a funcionar dentro de 1 año o más. Sí, es cuando funcione. Y era ahora que estamos hablando de eso, ¿era el diagnóstico correcto? O sea, sí necesitamos otra refinería porque tenemos un sistema que trabaja la mitad, ¿no? Entonces, sí. No, definitivamente no. Y si quiere le doy las cifras. Sí, por favor. Es el tema, sí lo conozco. Sí, no lo sé. Yo sé que yo fui secretario de energía, claro. Sí. Y trabajo de asesor en esa materia. ¿Qué tendríamos que haber hecho? ¿Gas? Tratar de... Cambiar la dieta de las refinerías. Mire, las 6 refinerías que México tiene una capacidad de 1,620,000 barriles. Usted dijo, ¿trabajan a la mitad? Sí, es cierto. Trabajaron inclusive abajo, produciendo 600 y tantos mil barriles. O sea, el 30% de la capacidad, 30 y tantos % de la capacidad. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar la dieta. ¿Qué significa cambiar la dieta? Las refinerías en México, tenemos 6 refinerías en México. 2 tienen 70 años, 2 tienen 60 años y 2 tienen 50 y tantos años. Entonces, se diseñaron y construyeron para procesar petróleo pesado, que es lo que se sacaba en tierra. Se sacaba en tierra petróleo de entre 34 a 38 grados API. Se mete a trabajar el mar, Cantarell primero, y se produce petróleo primero con 20 grados API. Luego se entra al segundo gran yacimiento, que es Kumalovsap, que tiene 14 grados API. O sea, petróleos más pesados, más densos, etc. Cuando esto ocurre, a Pemex se le ocurre en un muy mal momento mezclar los petróleos pesados con los petróleos ligeros y se los meten a las refinerías. ¿Qué ocurre? Que las refinerías bajan el índice de trabajo. Las refinerías en México, las 6,
producen entre el 34% y el 40% del combustóleo. ¿Qué característica tiene el combustóleo? Vale menos que el petróleo. Entonces, cuando la materia industrializada vale menos que la materia prima, Shakespeare diría, algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el 80% de las pérdidas de Pemex están en el área de refinación. Pemex pierde del orden de cerca de 10,000 millones de dólares al año en refinación. $34 por barril. Voy a poner para comparación el ejemplo de Brasil. Los brasileños hace más de 50 años vinieron a ver a México para ver cómo se manejaba una empresa petrolera estatal y aprendieron. ¿Qué hacen ahora los brasileños? Toman petróleo pesado, que lo sacan también de mar, lo mandan a Estados Unidos, lo suben en un barco, lo exportan en Estados Unidos y lo refinan en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la característica de que produce 1.5% de combustóleo del petróleo que le mandan, del pesado. ¿Sí? Compran en Estados Unidos el West Texas y se lo llevan a Brasil y lo refinan. ¿Cuál es el resultado? Ganan $5 por barril y nosotros perdemos 34. Tenemos que estar operados del cerebro para hacer tal tontería. Totalmente. Qué gran análisis. Tendría y alcanza, digamos, sería deseable, porque hay una parte que decimos, bueno, pues desahuciemos, no hagamos refinación, ya las tenemos. ¿Qué tan caro es cambiar la dieta? Porque evidentemente esto opera... eso. Con otra. La solución no le cuesta dinero. Wow. Atraca un barco al lado de un muelle y lo llena de petróleo pesado. ¿Qué le cuesta? Nada. Bueno, sí. Y se va a Estados Unidos y tenemos varios miles de kilómetros de cercanía, más que Brasil. Sí. Entonces vamos a ganar algo más de los $5. Las grandes refinerías ganan $12 o $14. Exxon, Shell, Mobil, etcétera. Y entonces, estas refinerías pueden refinar petróleo ligero. Sí, claro. Para eso estuvieron diseñadas. Para eso están. Para eso estuvieron diseñadas hace 70 años. Claro, hay que complementarlas, hay que mantenerlas también. Sí. Si no las mantienen, pues va a estar difícil. Sí, totalmente. Está malo. Y bajo esta óptica, ¿es viable hoy donde está Petróleos Mexicanos? Tiene ese problema de refinación. Tiene una posición monopólica en términos del mercado, que importamos más gasolinas de la que producimos. Más del 60% es importado. ¿Es arreglable o la dividimos en pedazos, nos deshacemos de una? Por supuesto que es arreglable. ¿Cómo se arregla? Muy sencillo, cambia la dieta. Con la dieta se arregla. Porque luego está la parte de los sindicatos que hay mucha obesidad y corrupción. Piense nada más que en lugar de meter el petróleo a las refinerías, separa el petróleo pesado, que además está concentrado en Kumalovsap. Kumalovsap debe andar produciendo hoy 650,000 barriles al día. Entonces, toma el petróleo pesado, lo sube en barcos y lo exporta a Estados Unidos. No tiene ningún problema. Sí. Y compra West Texas de Estados Unidos. Como brasileños. Como los brasileños. A ver, Estados Unidos es el país mayor productor de petróleo del mundo. Sí. Produce más que Arabia Saudita, que Rusia, Irak, Irán, cualquier país. 13,300,000 barriles más o menos, la última cifra. Si la memoria no me falla. Ahora, Estados Unidos tiene problemas a la mano, claro, que no le cuesta 5 centavos arreglarlos. Sí. Qué increíble. Qué increíble. No, hombre, es que sí que es una... Lo saqué de onda, ¿verdad? Sí, es una gran lección. Me hizo caras de sorpresa, de asombro. Sí, totalmente. Sí. La verdad es que es muy, muy sorprendente. Y si hubiera ahorrado los $20,000 con eso. Además. Sí. Entonces, ¿fue buena idea comprar Deer Park en ese contexto? Porque, pues... A ver, Deer Park costó $1,000.
700 millones de Nos alcanza dólares, para más 20. o menos. ¿Qué? Exacto. Sí. Si quisiéramos tenerlas, que no sé que si quisiéramos, pero... Sí. No, está clarísimo. Ahora, Estados Unidos se O convirtió... sea, hay una cadena de errores, sí, e inmensos. Sí. ¿Sí? Y eso que todavía se puede arreglar, ¿no? O sea, Y se puede arreglar hoy. o sea, Y sin ningún costo. Sí. Es increíble. ¿Y por qué en todo este tiempo, no digo los últimos 6 años, esto pues llevamos el siglo XXI y parte del XX, ¿qué faltó? Sentido común, conocimiento, voluntad política, enfrentar, porque hay, pues el sindicato de Pemex es muy poderoso, es una fuerza política con la que hay que... ¿Qué faltó? A ver, las 6 refinerías de Pemex llegaron a procesar 1.200.000 barriles por día. No en este gobierno. No, obviamente. Sí. ¿Sí? Pero eso llegaban a procesar. O sea, no le estoy descubriendo el hilo negro. El hilo negro, no. Claro. Sí, ahí es eso. Ahora, ¿qué hay de la parte de el gas y petróleo shale que hay? Sé que está en Tamaulipas, lo que transformó a Estados Unidos en este gran... Porque todavía en la Guerra del Golfo, Estados Unidos sí era un gran productor, pero no era el mayor productor de petróleo hasta donde sé. El mayor importador hace 20 años Exactamente. del mundo. Del mundo. Producía 7 millones y hoy produce 13 millones y fracción. Y geopolíticamente pues les daba una fragilidad enorme, de ahí que fueron a invadir a defender a Kuwait de Saddam Hussein, etcétera, es una larga historia. Y llega la revolución shale, particularmente en el caso de Texas, y hoy pues nos venden gas bien barato, que eso es buena idea para México, nos conectamos, pero además son el mayor productor de hidrocarburos en el mundo, de petróleo. México tiene gas y petróleo shale. ¿Qué tan es realista esto que estoy diciendo? Porque a veces se vuelve lugar común. ¿Podríamos convertirnos en 5 años en tener, digamos, una nueva fuente de petróleo? Sin lugar a dudas. Es decir, si México decidiera producir petróleo no convencional, digamos, y gas no convencional, derivado del fracking, México podría pasar del 1.600.000 barriles a la cifra que quiera. Fíjese bien lo que le digo. Sí. A la cifra que quiera. ¿Puede llegar a 2 millones? Sí. ¿Puede llegar a 3? Sí. ¿Puede llegar a 4? Sí. ¿Puede llegar a 5? También. ¿Puede llegar a 6? También. ¿Puede llegar a 7? También. Las reservas de petróleo y de gas shale en México, de petróleo no convencional, y de gas shale en México, dicen los expertos que es del tamaño de lo que tiene Texas. De ese tamaño. Es incomprensible. Sí. Sí, es injustificable. Peor todavía. Ahora, yo creo que ese es el camino, pero hay las objeciones, ¿no? Porque hay quien dice que los mantos freáticos, etcétera. Yo voy a Texas y los veo, tienen uno que otro problema estadísticamente. Si veo el nivel de producción, pues es un punto decimal. Hace 25 años, cuando empezó el fracking, cometieron errores en la explotación de petróleo y de gas vía fracking. Y de repente salía la imagen de que una señora en su casa abría la llave y en lugar de salir agua, salía gas. ¿Por qué? Porque le habían metido demasiada presión y había salido el gas y se había metido a los mantos acuíferos. Eso es cierto, ocurrió. Pero es como si usted dijera, fíjese que cuando se inventó el coche, se mataron las gentes. Sí. Entonces no va a producir coches. Claro. O tal cual. cuando produje el avión, se mataron las gentes. No va a producir aviones. O el ferrocarril. No jueguen. Sí. Digo, los accidentes ocurren en la tecnología que estamos descubriendo el mundo. Totalmente. Parece que sí. Parece que sí, que es increíble. Y ahí quiero saber, en la experiencia de gobierno, ¿cómo explicar, después de este largo camino recorrido de usted como en muchas posiciones de responsabilidad, cómo explicar las anteojeras ideológicas? Hay una explicación, todo el mundo las tiene, pero de repente es que nosotros como país, ahorita que escucho, digamos,
esta forma de resolver el problema de refinación. Además, tenemos muchos recursos que podríamos empezar a explotar y nos cambiaría la faz de este país por la integración. Vaya que los mexicanos en la parte norte somos competitivos porque tenemos acceso al gas de Texas. Lo podemos tener aquí. El nivel y la potencia de país que se advierte si hiciéramos medianamente las cosas bien, no digo que seamos genios, pero cosas relativamente lógicas. De sentido común. De sentido común. ¿Por qué? Fíjese qué bien. De sentido común. Sí. O sea, no, que luego dicen que es el menos común de todos los sentidos. Sí. Y es cierto. Es cierto. Sí, o sea, no necesitamos ser Einstein. Ya no. ¿Por qué? ¿Cómo se ve? O sea, después de esta larga trayectoria, yo a mi edad lo veo y digo, es que no entiendo. Y a lo mejor usted... Déjeme explicárselo desde mi punto de vista. Yo hice lo posible por no contribuir al desastre del país. A ver, me ofrecieron en primer lugar ser subdirector general de Pemex. Fue el primer trabajo que me ofrece López Portillo. Y no acepto porque Díaz Serrano me dice sus planes y toma la decisión, ya la había tomado consultada seguramente con López Portillo, de producir mucho petróleo y muy rápidamente. Y le dije, oye, no conocemos el mercado internacional, no tenemos la tecnología, no tenemos las empresas, no sabemos cuánto dinero arriesgar, no sabemos en qué vamos a gastar el dinero. Puede convertirse una bendición en una maldición. Y me dijo, bueno, pero tú vas a ser el segundo de a bordo y me vas a sustituir cuando yo viaje. Tú te vas a encargar de Pemex. Perdóname, para instrumentar algo que ya decidieron, no lo hago. Yo no hago algo que no crea, que no esté convencido que le sirve al país y a la dependencia. Entonces rechacé 7 chambas así. Claro. Entre ellas, la primera invitación a ser gobernador. Y el presidente López Portillo, que es un tipo inteligente, sin duda alguna, tendría que entender y culto. Y culto. Pero, ¿por qué no? O sea, digamos, esto que me dice, pues tiene mucha lógica. Además, una lógica de mercado muy obvia. Yo entiendo que en la política a veces hay inercias, se toman decisiones y uno pone a personas en posiciones de responsabilidad que a lo mejor no están. Pero la curva de aprendizaje uno se tiene que dar cuenta. ¿O es que la presidencia en México y el que te digan qué hora es la que usted diga, señor presidente, es lo que hace a las personas inteligentes como José López Portillo, los distorsiona? ¿Cómo explicar eso? Porque ahí en ese fragmento de López Portillo veníamos del desarrollo estabilizador, todavía con Luis Echeverría, crecíamos, le toca a Luis Echeverría en 1936. Él rompe la tendencia. La tendencia, la primera devaluación, ¿no? En el 76. Ahí empieza a cortar, pero todavía la inercia pasa del país... de 12.50 a 50 y 70 pesos. A 50 y 70 pesos. Y luego viene José López Portillo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Porque un presidente, en contra de lo que dice la gente, que es el hombre mejor informado, yo digo que es el hombre más informado, no el mejor. Claro. Es diferente, ¿eh? Sí. Porque le llegan opiniones interesadas. Sí. Voy a contar una anécdota. Me acuerdo que sale un estudio de la CIA en donde dice que el precio del petróleo, que estaba a $28 en aquella fecha, iba a subir a $100 el barril o más. Entonces se entusiasma todo mundo y dicen que bárbaro, va a ser a todo dar y, en fin, voy a tener que administrar la abundancia. Claro, en fin, exacto, sí. Claro. Y ocurre que era un invento. De la CIA. Porque, sí, y había gentes en México que creían que podíamos tener un crecimiento económico y una alta generación de empleo basados en nuestras propias fuerzas, que no dependíamos para nada del exterior. Claro. Quimeras, sí. Cuentos chinos. Porque además, y no sé cuándo salió esta información de la CIA, pero en 1973 fue la crisis del petróleo. A Estados Unidos le interesaba que México produjera lo que pudiese producir porque te ayudaba a bajar el precio y tú tenías problemas en Medio Oriente, la revolución iraní, etcétera, que te incrementaban el precio. Entonces, si yo soy la CIA, digo, díganle a los mexicanos que esto se va a poner carísimo, que produzcan todo el posible, ¿no? Y además les presto dinero, que supongo yo que además, coincide con ese componente.
además. Ahora, ¿qué tanto? Y a eso me lleva a otra parte. Es que yo quiero aprender de usted de verdad porque esa experiencia y además lo que nos ha ido contando, pues es, vaya que nos abre los ojos. Pero, ¿qué tanto es incompetencia de los mexicanos y qué tanto es la operación que a veces hace un país como Estados Unidos? Que coincido, a mí cuando veo Estados Unidos veo pues, un enorme gobierno, igual que cualquier otro gobierno, con inercias y agendas que se contraponen entre sí mismas. Y de repente me cuesta trabajo entender que son un ente que opera en un nivel estratégico muy específico. Yo creo que tienen sus grados de competencia. Tienen una diferencia de fondo con relación a nosotros. ¿Cuáles? Ellos y Europa toman decisiones colegiadas. Aquí son decisiones unipersonales. Aquí el presidente o la presidenta decide todo lo correspondiente al poder ejecutivo, todo lo correspondiente al poder legislativo, porque el poder legislativo, Cámara de Diputados y de Senadores, solo hace lo que les ordena el Ejecutivo. Y ahora quieren tener el control también del Poder Judicial para convertirse en un gobierno dictatorial. Sí, y además por diseño, aunque uno sea el de mejor voluntad, porque no puede darle el beneficio de la duda, por diseño eso no funciona, está probado, ¿no? Es decir, Está que probado. el Poder Ejecutivo... ¿Por qué? Porque pues, los incentivos no están ahí. Y ese es el gran problema de México. El libro de los 3 economistas Sí, que ganaron el premio Nobel, yo leí hace más de 10 años, que dicen que el problema del decrecimiento del país no está ni en el carácter de los ciudadanos, ni en la geografía, ni en el clima, ni en la ubicación geográfica, sino que está en las estructuras que el gobierno crea para crear el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Yo lo digo en parte, que hay que crear un nuevo modelo de gobierno para México. Sí, coincido totalmente. A mí, por ejemplo, algo que me dice hacia dónde tendría que ir México, pienso en el Banco de México. Es un gran activo. Claro. Tiene 3 características. Es autónomo del poder político porque tiene mandatos transaccionales, toma decisiones de carácter técnico, pero además para evitar que alguien se enquiste en el poder, toma decisiones de manera colegiada. Y el diseño de cómo se dieron esos nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno, pues va siendo escalonada. Entonces eso te permite que nunca se van acomodando. Bueno, ahora vamos a ver, pero hasta eso aparte se ha conservado hasta hoy, 2024, cosa que me parece que es una de las cosas que sí podemos celebrar como país, pero que nos dice, esa es la receta que necesita México, porque vaya que eso ha hecho una enorme diferencia para la cantidad de errores que hemos cometido. Sí, sin lugar a dudas, tenemos un gran activo en el Banco de México. Sí, y eso me lleva a otro de los capítulos que le tocó a usted. Y yo Sí. agregaría a la conclusión que le dije un rato, creemos más organismos como el Estado, como el Banco de México. Exacto. Creemos organismos que son independientes, que le responden a los mexicanos, no al gobierno, y que se dedican a servirle a los mexicanos. Estamos totalmente de acuerdo. Uno así en seguridad, vaya como nos ayudaría, porque tendrías decisiones técnicas, estrategias transaccionales, que es lo que necesitamos, y no concentrarías el poder en algún procurador, etcétera. Y eso le podríamos dar la vuelta a la problemática, como ocurrió con las crisis cíclicas que íbamos teniendo, desde la de Luis Echeverría, José López Portillo, le toca tramitarla, que lo dice usted en el libro, pues le tocan 3 terremotos a Miguel de la Madrid, Salinas, pues más o menos ahí la lleva, y eso quiero aterrizar. Usted le dijo a Zedillo con tiempo, traes una crisis importante. Zedillo es un tipo muy inteligente. A mí me parece que es uno de los mejores presidentes que ha tenido México por el momento y el país que le tocó tomar, pero es un tema de la persona más informada, no la mejor informada, lo que le pasó a Zedillo 94-95. ¿Cómo explicar ese momento que fue tan importante desde el punto de vista económico para México? A ver, tratando de hacer un análisis objetivo y sereno del presidente Zedillo. Es un hombre inteligente, yo creo que es un hombre honesto y es una virtud, porque luego existen pocos que lo son. Es un hombre bien intencionado, es un hombre que conoce poco el sector público, al lado de lo bueno, comento lo malo, y es un hombre que no conoce bien
las consecuencias de sus decisiones. Esa es mi síntesis. ¿Se pueden conocer las consecuencias de las decisiones cuando uno está en la presidencia de México con la estructura de hoy? Por supuesto que sí. Sí. Simplemente escuche, tome decisiones colegiadas. ¿Y cómo escapar? Porque esto le ocurre no solo a presidentes, obviamente en la presidencia mexicana, lo decía Enrique Krause, la presidencia imperial que lo complica todo porque todo el mundo te dice lo que quieres escuchar. Todos están interesados en sacar raja, digamos, de las consecuencias de tus decisiones. Pero ¿cómo lograr escapar de las cajas de resonancia? Porque le pasa a muchos líderes, también en las empresas, ¿no? Y entonces, ¿cómo no me acuerdo qué presidente decía, pues lo que hay que hacer es un consejo a tus amigos de la primaria, no los pierdas, porque son los únicos que te van a decir la verdad. ¿Es eso? ¿Cómo se resuelve esa parte? Porque usted estuvo en posiciones de mucha responsabilidad en donde le decían, ¿qué hora es? La que usted diga, don Francisco. En mi caso era lo contrario. Me decían, tú no toleras la crítica, la fomentas. Claro, sí. Sí, fomentaba la discusión de los asuntos importantes. Sí. Yo creo desde hace muchos años en las decisiones colegiadas. Creo que 5 cerebros piensan mejor que uno. Entonces tomaba decisiones colegiadas. Y los que trabajaban conmigo, fue una tarea de equipo, sabían que no me gustaba el halago. Le voy a poner un ejemplo. Yo abrí el mercado del aguacate a Estados Unidos. Era 0. Hoy son más de 5,000 millones. Sí. Me han invitado a que vaya al Estado como unas 12 veces para hacerme un homenaje. No he ido, nunca. ¿Por qué? Porque creo que los halagos le hacen mal al cerebro de los funcionarios. Es muy correcto. Y al cerebro de cualquier persona. Y al cerebro de cualquier gente. Sí, sí. Entonces, totalmente. en la medida en que lo alaban, ya se pensó que es el papas fritas y el que arregla todo. Claro. Sí. ¿No? Y hay otra cosa que quiero agregar. Es las personas muy inteligentes toleran trabajar con personas más inteligentes. Los que no son tan listos. Porque ¿qué pasa? Y viene Lincoln. Exacto. ¿Qué decía Lincoln? Tienes que conseguirte una gente que trabaje contigo, que sepa más del asunto que le encargaste y si es posible que sea más inteligente que tú. Sí, ese es el tema. Porque si no, se generan liderazgos de incompetencia. Lo que ocurre con los regímenes autoritarios es que los inteligentes se van bien rápido porque amenazan a los poco brillantes y el gran líder no se equivoca. Y entonces, pues eso no funciona. Y le gusta escuchar los halagos. Sí. Y eso le hace daño al cerebro. Está estudiado desde los griegos. Sí. La ibris. Ahora, ¿qué decir? Para mí es un misterio. Es Carlos Salinas de Gortari. Y lo digo de la siguiente manera. Pero pues desde verlo muy del Torro de las Barreras, usted pues, estuvo ahí. O sea, lo conoció muy bien. Pero trabajó conmigo. Tipo brillante. Yo fui su secretario y él era director. El director. Era un tipo brillante, muy inteligente. Sí, sin duda alguna. Con una gran capacidad política. Porque a veces uno tiene un cedillo que es muy inteligente, con capacidades técnicas, pero le faltaba el quehacer político, digamos, el entender esa parte de operación, o al menos esa es mi visión. A Carlos Salinas, se da cuenta que la integración en la región Norteamérica era el nombre del juego, cambia la estructura del país, que es la que hoy vivimos en buena medida. Esa integración pues se da en esta negociación del... Introduce el principal motor del crecimiento económico del país, que es el Tratado de Libre Comercio. Exactamente. Hace que la estructura no dependa de voluntades políticas porque está dada por una integración de mercado, desmantela otras cosas, mantiene, me acuerdo que la relación con Cuba, pues él todavía jugaba a los hermanos latinoamericanos tal, y entonces se convertía diplomáticamente además en este componente que conectaba a la región Norteamérica en la que estábamos llegando con la parte latinoamericana y hacía sus guiños y lo iba gestionando, un tipo muy brillante. Y de repente, bueno, ya si llegamos al 94, el tipo era... Me acuerdo, yo ya estaba mucho más consciente y era pues, este personaje de México para el mundo, se iba a ir a la OMC, etcétera. Y luego, pues uno se va enterando conforme pues se acaba el sexenio, que pues la partida secreta y una serie de cosas. ¿Cómo se explica eso de una persona tan brillante? ¿Cómo no se da cuenta que estaba destruyendo cualquier posibilidad de legado por otro ángulo de conducta o es el diseño? ¿Cómo entender el personaje? Bueno, los seres humanos no son perfectos, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que Salinas tiene la inteligencia que usted menciona, sin duda alguna,
tiene capacidad para entender lo que está ocurriendo en el mundo y las posibilidades de un brinco cuántico de México con el Tratado de Libre Comercio. Digamos, visto en términos de seguridad, el país tendría en ese entonces 40,000 o 45,000 homicidios al año. Hoy hay 250,000. Se incluye uno también, no los homicidios, sino los desaparecidos. Exacto. O sea, 5 veces más. Fox tuvo también 50,000 homicidios al año, 5 veces más. Y estoy hablando de la gente que me ganó la presidencia. Sí. Que continúa precisamente los programas que nosotros hicimos en gobernación de seguridad pública. Tiene la inteligencia. Entonces, ¿qué le pasa? Yo creo que son debilidades humanas. Descuido, final de gobierno, qué sé yo. Sí. A mí me cuesta mucho trabajo entender esa parte. Ahora, vamos al 2000. Usted pudo haber sido presidente de México. El hubiera no existe porque sé que se van operando con las realidades, pero supongo yo que en un mundo contrafactual lo primero era una reforma, profundizar una reforma política para lograr que las instituciones en México fueran cada vez más colegiadas. Pero también el deber ser versus lo posible es un choque que cualquier país siempre tiene, ¿no? Es decir, el diseño del deber ser está muy bien, pero políticamente puedes transitar ciertas cosas. Considerando eso, ¿qué es lo que México puede transitar? ¿Hasta dónde se puede empujar y cómo lograrlo? Es difícil la pregunta, pero... Lo que usted plantea es un ejercicio obligatorio. Primero tiene uno que definir qué objetivos quiere en función de sus problemas. Segundo, tiene que saber de los objetivos que pretende, cuáles quiere conseguir. Tercero, tiene que saber de los que quiere conseguir o puede conseguir, cuáles es más fácil desde el punto de vista social o político y cuáles tienen repercusiones positivas en otros asuntos. Van a crear un buen ambiente. Cuarto, escoge, selecciona gentes para que se encarguen de ello. Sí. Y es un proceso que no es fácil. No, ese es el coco. Cualquiera que tiene que lidiar con talento es el tema. Y quinto, destina los recursos que sean necesarios para operar y ejecutar bien lo que se ha propuesto. Claro. Y cómo, a ver, no solo es... Porque uno siempre piensa, y los mexicanos somos muy dados a eso y a mí no me gusta, es cuando llegue un presidente o presidenta que le entiendan, nos va a salvar a todos. Y eso no va a funcionar, porque no hay una sola persona que lo va a resolver. Es un conjunto de cosas. Pero cuando uno ve un esfuerzo colectivo como país... Tenemos que cambiar de modelo de gobierno. No puede ser... ¿Qué decían los griegos? Cuando una gente decide todo, los demás se convierten en esclavos. Exacto. Un régimen tipo parlamentario, no sé si nos da como país, pero ahí está Estados Unidos, ¿no? Es un régimen presidencialista con muchos pesos y contrapesos. Con muchos contrapesos. Sí. Fórmulas hay 1000. Sí. A ver, esta inquietud me nació a mí en 1974, imagínense nomás. Sí. Hablando con Porfirio Muñoz Ledo, era subsecretario y yo era subdirector. Y traté de cambiar el sistema educativo mexicano para mejorarlo, obviamente. Y entonces platicaba seguido con Porfirio, que era el subsecretario encargado del asunto. Entonces platicábamos mucho y él me dijo en alguna ocasión, Echeverría está cometiendo muchos errores. Eso se debe al gran poder que tiene, ya que está tomando decisiones a troche-moche, muy mal, sin estudiarlas. Pues sí, estoy de acuerdo. Tendríamos que cambiar a un régimen parlamentario como en Europa. Pues sí, también me parece que es adecuado. Nada más que no es compatible con nuestra cultura. Exacto. Porfirio. No, eso no va a funcionar. Hay 20,000 formas de hacer un régimen más equilibrado. La cohabitación francesa, ¿no? Tienes un presidente, un primer ministro poderoso, los divides, y parlamento, ¿no? O sea, nos podemos aquí imaginar muchos esquemas. Y hay muchas aportaciones
de gente muy valiosa, muy inteligente, muy conceptuosa. Diego ha escrito varios artículos sobre cómo tener una mejor distribución de poder y de funciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué aprendió en la carrera presidencial del año 2000? Que es, o sea, ya parece que es imposible ganar con un presidente en contra. ¿Por qué ese presidente estaba en contra? Yo creo que no era personal, a Sí. lo mejor me hago ilusiones. Yo creo que no era personal. Yo creo que él quería que el partido perdiera. Inclusive le llegó a comentar a alguna de sus gentes de confianza que él estaba seguro que yo sería el que aceptaría el resultado de la elección. Y lo acepté. ¿Y cómo fue la definición de candidato? Es decir, Por ese competencia. presidente, Por competencia. por competencia. Vamos el presidente del partido y yo a decirle en 3 ocasiones que la idea que le habían planteado de hacer unas elecciones internas con 68,000 casillas, con depósito en ellas en las urnas de los votos, impresión de 18 millones de boletas y 3 funcionarios por casilla, presidente, secretario y escrutador, o sea, 200,000 gentes iban a quebrar las finanzas del partido. Él nos había dicho desde el principio que no le iba a dar al partido ni 5 centavos. Y se lo aceptamos. Los que competíamos dijimos, es cierto, estamos de acuerdo. Pero entregar un partido quebrado por cientos de millones de pesos, nosotros no tuvimos un spot ni diciembre, ni enero, ni febrero y parte de marzo. Ahora, Y íbamos en las giras y a veces llegábamos a un hotel y teníamos para rentar 4 o 6 cuartos y los demás dormían en las camionetas. no, pues sí, está complicado. Está complicado, ¿no? ¿Y alguna vez volvió a hablar, o sea, con Zedillo del tema? ¿Y por qué lo...? No, él el 3 de julio del 2000 me invita a cenar los 4, él, su esposa, mi esposa y yo, a cenar los 4 juntos. Entonces yo le dije que no aceptaba, que primero teníamos que aclarar entre él y yo varias cosas que eran bastante desagradables. Él toma, ¿qué le diré yo? No le diré traición, porque nunca me ofreció nada, pero le hablaba a gobernadores para que boicotearan mi campaña. ¿Y cuál sería la lógica del...? O sea, ¿qué se puede uno imaginar? Porque ya me decía usted, no creo que sea personal, evidentemente. No, ¿Era porque quería que se diera esa alternancia por primera vez en México? yo creo que quería que se diera esa alternancia. Ahora una pregunta muy difícil. ¿Era lo correcto o se puede dar, no una alternancia, porque obviamente si usted hubiera ganado hubiera sido el PRI, pero hubiera, por lo que digamos, hoy lo podemos decir categóricamente porque usted está aquí, hubiera habido cambios muy profundos que se requerían para ir haciendo este país, por la visión que tiene, pues un país que tomara decisiones colegiadas, en donde el poder estuviera más acotado, más pesos y contrapesos, pero él no lo No, vio. pero además tenía claro qué hacer Sí, y cómo hacerlo. claro. Usted no puede pretender un cambio si no identifica qué hacer y cómo hacerlo. Exacto, lo Por que ejemplo, acabamos de ver. Yo tenía identificado escuelas completas de tiempo completo en todos los pequeños pueblos y en las ciudades incluso. ¿Qué significa eso? México tiene 140,000 pueblos de menos de 100 habitantes, en donde viven las gentes más pobres del país. ¿Cómo les quiere llevar educación, salud a unos pueblitos de 100 habitantes? No puede. Entonces me encargué de que diseñaran un sistema en donde concentrábamos, ya lo había hecho antes en la Secretaría de la Presidencia, concentra los pueblos, hace una distribución geográfica y ahí les da en ese pueblo, escoge un pueblo de 2,000 habitantes y ahí concentra la primaria,
la preprimaria, la secundaria y un centro de salud respetable. Y se lo hace a menos de 4 kilómetros, que es lo que puede caminar un niño caminando, obviamente. Claro, sí. Y eso, sobre todo la parte del sur-sureste, es toda la diferencia. Es toda la diferencia. Son los más pobres del país. Uh-huh. ¿Cómo entrarle a eso? Sí, Guerrero. Hoy seguimos, Guerrero, el 50% de la gente de las viviendas de Guerrero no tiene agua potable ni tiene alcantarillado. Sí. Y dicen de combate a la pobreza, por Dios. Esa sí que es una, no es difícil de abrir. Eso, O no, quiero saber. que es difícil abrir. No, pienso en la posición de Guerrero. Hay dos estados que cuando los analizo, digo, estratégicamente es muy complicado, porque si uno tiene que priorizar recursos para tratar de ayudar, esos son digamos, lo que uno deja al final por la dificultad que tiene geográficamente, socialmente y desde el punto de vista de infraestructura. Hoy lo vemos. Y por favor. No, definitivamente no. Uno que tiene que tener prioridades. Sí. Es decir, no es posible que estemos en un país con este diferencial del nivel de vida que se abrió. Mis disputas siempre fueron con el gobierno, fueron sobre el crecimiento del salario mínimo. Sí. La única decisión correcta de este gobierno ha sido el crecimiento del salario mínimo. ¿Por qué no digo que los apoyos sociales? Porque se los dan a todo mundo. ¿Y qué necesidad tiene Carlos Slim y otras gentes de tenerlo? Sí, es... Ninguna. Ninguna. No, es como el subsidio a la gasolina. Pues mala idea. Subsidios a los que más tienen. ¿No? Pero el salario solito no resuelve Guerrero. ¿Cómo resolvemos un estado como Guerrero? Con programas como estos. Claro. Con programas como estos. No tiene... A ver, hay que conocer la geografía del país. Perdóneme, yo la conozco bien. Sí. Recorrí todo el país varias veces. Guerrero tiene tierras con pendientes de 30 grados, que tienen 3,000 años cultivándose. Que la tierra se ha acabado. Entonces, que tiene que meter, porque se ha deslavado. Uh-huh. Entonces, tiene que meter cultivos alternos, particularmente frutales. Y esto le van a sustituir en parte el problema de pobreza. Y en parte tiene que provocar fenómenos de migración bien conducidos. A Sinaloa llegan miles de gentes, decenas de miles de gentes a trabajar en el periodo de invierno. Sí, porque además, y ahí regreso al premio Nobel de esta ocasión, cuando dicen, porque es muy común, hoy estaba en una reunión más temprano y volvían a repetir, no, pues en el norte trabajan, en el centro administran, en el sur están en la maca. Y yo siempre digo, oiga, no, porque en el sur, si uno va al granero de México en la parte noroccidental, o si uno va a las líneas de producción de Nuevo León, o si uno va a California o a Texas o a Estados Unidos, esos mexicanos cruzan la frontera y se hacen altamente productivos, no sé por qué. Y entonces súbitamente resulta que más bien son personas que no tienen condiciones en su lugar de origen para poder prosperar. Y tienes pocos caminos. Ni tiene sistema de estímulos. Sí. Porque el que trabaja bien, gana bien. Y no tiene sistema de estímulos. Sí. Y eso está ligado al salario. Fue un crimen que el salario se mantuviera igual. Fue un grave error del neoliberalismo. Sin duda alguna. Y la crítica del gobierno en ese sentido tiene razón. Sí, ¿y qué decían? Porque uno podía entender esto que se llamaba el efecto cascada, ¿no? Ellos decían, oye, pues si te integras a Estados Unidos, el efecto cascada te va a ir dando resultados. En algunas zonas del país pudo funcionar. Si uno ve la economía informal en la zona norte del país, pues se fue reduciendo. Guanajuato es un estado interesante en esa parte, tiene retos enormes. Y entonces pensaban, bueno, pues los salarios se iban ajustando, pero no se ajustaron, ¿no? Y ahí sí se hizo esta brecha enorme que da por resultado políticamente, pues que sea viable y popular, propuestas fáciles, no necesariamente de fondo, que llevan a un triunfo como el de 2018 y ahora 2024. Pero tiene un serio problema de seguridad pública en Guanajuato. Sí. Por eso. Sin duda alguna. Y, a ver... De las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 10 ciudades de todo el mundo, 7 son mexicanas. Sí. Si no estamos mal,
no sé Sí, qué no. quiere decir que No, estamos mal. ¿sabe que el otro día estaba en Zamora, Michoacán? Una cosa muy potente en términos de lo que producen de berries. Justo ahora que platicaba de el mercado del aguacate, bueno, pues las berries no son tan grandes como el aguacate. Me tocó impulsarlas también. Y yo veía eso y decía, esto es increíble. Y me decían, bueno, pues sí, hace unos meses éramos la ciudad más insegura, ¿no? Zamora, Michoacán. Y yo vi eso y digo, ¿cómo es posible? ¿Es un tema social o es un tema de estrategia de seguridad o es la combinación de ambos? A ver, crimen que no se castiga, crimen que se multiplica. Si tiene crimen que no se castiga, pues se multiplica. Perdón. ¿Qué pasa en Guanajuato y en muchos estados? Que los crímenes quedan impunes. ¿Cómo anda el índice de impunidad? Que es lo que está atrás de todo este conflicto. A ver, Estados Unidos tiene un índice más o menos 5.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos un índice, Europa tiene un índice de 1 homicidio por cada 100,000 habitantes. Japón no llega al 1, tiene 0.0, no sé qué, no llega al 1 por millar, por 100,000 al millar. Europa tiene 1 por cada 100,000. Nosotros tenemos 33. Sí. Si no quiere decir que estamos mal, que tenemos 6 veces más crímenes que Estados Unidos y 33 veces más crímenes que Europa, no sé qué. Claro. Ahora me voy a regresar al 2000. ¿Fox fue una gran oportunidad perdida para lo que el México que le tocó o cómo entenderlo? Fox tuvo grandes oportunidades. No me gusta hablar mal de quien me ganó, pero tuvo grandes oportunidades. El precio del barril de petróleo llegó a $110. Sin lugar a dudas, tuvo grandes oportunidades. No era un hombre de muchas luces, de mucha inteligencia, tampoco ahora. Ni lo era. Perdón. Tenía la virtud de que su mujer sí sabía tomar decisiones. Afortunadamente, alguien tenía que decidir. No supo ser presidente. Sí. Y no quiero recorrer al pasado, más bien quiero ver, hoy tenemos un país con una configuración en donde hablábamos hace un rato, pues de repente estamos, ya no sé si regresando, porque el régimen, o sea, digamos, el régimen del desarrollo estabilizador del superpresidente México viene de un contexto histórico. Viene de un contexto histórico, claro, pero de un pragmatismo de volver a controlar todos los hilos del poder en un México globalizado, muy distinto al que dio origen a al PRI en su momento, con la consolidación probablemente entre Calles y Lázaro Cárdenas. Pero este es el México que tenemos hoy. ¿Cómo transitar hacia adelante desde el punto de vista social? Porque el resultado está ahí, pues vimos todos el proceso electoral, ahí están las ventajas. ¿Cómo? No, ahí están los resultados. Los resultados, sí. Y que dan por resultado una ventaja bien fuerte al partido en el poder. Sí, pero están los resultados, ¿eh? Sí, sí. No, y además cuando uno va a geografía, porque geografía se pone interesante, pero... El que deshagan al Poder Judicial no es ventaja. No. Además, es un grave error de diagnóstico. Sí, el 95% de los delitos son del fuero común y no lo tocan. Sí. Le han quitado cerca de las 2/3 partes de subsidio a los gobiernos de los estados destinados a seguridad pública. Pues están en el abandono. Sí. Y obviamente mandan la Guardia Nacional. ¿Y qué hace la Guardia Nacional? Nada. ¿Qué sabe la Guardia Nacional? Lo que le enseña el ejército. Los capacitan en unidades del ejército. ¿A qué? Pues a lo que sabe el ejército. A marchar, disciplina, a disparar, a hacer acto de presencia, subirse a una camioneta, marchar por todos lados, desfilar. Pero no tienen ni idea de cómo se hace indagación política. Ni idea. Y no la pueden tener. Sí, el trabajo policial. ¿Qué le va a enseñar un miembro del ejército? Lo que sabe. No le puede enseñar lo que no sabe. Sí. Fíjese qué elemental.
Y luego se abre un flanco bien grande, porque si uno abre un proceso electoral que nunca se ha hecho en el mundo, 5,000 candidatos, y para la realidad política que hemos visto en términos de la intervención del crimen organizado en zonas muy específicas, ahora abres ese flanco al Poder Judicial, los problemas no solo se resuelven, se multiplican. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no ataca el problema que tenemos en el país, que está localizado fundamentalmente en el poder del fuero común de los estados, pero además no toca tampoco el Poder Judicial Federal. Tenemos una incompetencia, no incompetencia, un déficit de agentes del Ministerio Público terribles y un déficit de jueces terrible. Déjeme ponerle números para tratar de ser más exacto. México tiene más o menos 3 agentes del Ministerio Público por 100,000 habitantes. Colombia tiene 12. Costa Rica 25. Todos los países de la Unión Europea más de 25. ¿Cómo lo va a arreglar? Sí. Mucha de la gente en cárcel no puede salir porque no le han terminado el proceso. Sí. En jueces nos ocurre algo similar. El promedio mundial de jueces es cerca de 8 jueces por 100,000 habitantes. México tiene, entre los locales y los federales, 3 jueces por 100,000 habitantes. Y ahora nos Estamos va a mal. quedar 0.8 porque el que llegue ahí, vamos a ver. Estamos mal. Sí, estamos mal. Y estamos mal en el diagnóstico. Y en consecuencia estamos mal en la solución. ¿Qué tiene que hacer? A ver, no es la receta, pero ¿qué tendría que hacer la oposición? Bueno, Para ganar la los... oposición, el problema es que no existe. No existe. No, de acuerdo, totalmente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, primero tiene que constituirse como oposición. Ahora, el sistema de partidos El actual... PRI no Sí. sirve para nada. No, Y el PAN está cerca de eso. sí. Y Yo el siempre PRD pienso, ya no existe. el PRI de ahora es parte de Morena, nada más que no le han avisado. O sea, es cuestión de... ¿no? Quedarán algunos, pero los que quedaban, pues ya fueron los que sí sabían. Y el que lo dirige debería estar en la cárcel en lugar de estar dirigiendo un partido. Y es que al partido del poder le conviene esa oposición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Son sus gatos. Pero justo, y no digo oposición por fobias, lo digo por qué tiene que haber otro espacio, otro modelo en donde haya contrapesos y se pueda discutir. Todavía vivimos en una democracia. Tiene que haber un lugar en donde se discutan las cosas. No puede ser que lo que se le ocurre a un señor sea lo único que existe en el país. No puede ser que no exista otro pensamiento, otro diagnóstico. Esto no tiene ni siquiera diagnóstico. Es doloroso. Doloroso. ¿Cómo se puede llegar a crear ese espacio para que lo podamos discutir? ¿Es posible? Bueno, lo primero que yo le diría, en mi opinión, es que se puede hacer oposición desde cualquier lado. A ver, yo estoy sentado con usted, ¿por qué? Porque yo represento parte de la oposición, de los millones que estamos en la oposición. Y espero que mis ideas por lo menos se discutan. No pretendo que se apliquen. Pues ya estoy acostumbrado a que no se apliquen. Me han mandado al diablo varios presidentes y no he tenido éxito varias veces. Pero espero que por lo menos se discutan. Y por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Estar ahí y Se puede ser hacer desde cualquier política lado. sin estar en un partido, ¿eh? Bien. No es cierto que la política solo le corresponde a los partidos. Es falso. ¿Y cuál sería los partidos ya sabemos cómo están, hay una partidocracia, es difícil que lleguen los que tienen que llegar a los partidos que existen hoy. Necesitaríamos una reforma para lograr que esas reglas eviten que esos liderazgos se enquisten, que eso es lo que está pasando, esa es mi visión. Si los partidos no son el camino, pero hay una oposición que hoy no encuentra sus cauces, con la experiencia que tiene usted, que le tocó ver un momento muy interesante de México, ¿cuál es la noción, digamos? No pretendo recetas de ABC, pero sí por lo menos la noción por dónde. Bueno, mi impresión personal
Es que lo que tiene más éxito es que la gente primero esté más informada. Eso es fundamental. Y me alegra que su equipo, usted, juegue en ese papel. La gente tiene que saber más. Uh-huh. Yo procuré contribuir con mi libro a ello. Sí, sí. Sí, en el fondo, ¿usted cree que yo espero algún aplauso? No, hombre. En estos casos No, con el aguacate. Recolecta uno más. Si los aplausos del aguacate no me llevan a aceptar un homenaje, mucho menos otra cosa. No, ¿qué importa? Que la gente sepa bien lo que está ocurriendo, que esté bien informada. Obviamente, este gobierno ha hecho un desastre en el país. Es decir, no este gobierno, el anterior gobierno. Es decir, el crecimiento económico, usted dice que estudió economía, fue de 0.8%. El crecimiento demográfico del 1.1%. O sea, no solo perdimos los 6 años, retrocedimos un año. El nivel de vida de los mexicanos retrocedió del 2018 al 2017. No avanzó. No solo perdimos los años, sino que retrocedimos. En seguridad pública, pues ya lo tratamos, es un desastre. Estamos al borde del precipicio. En infraestructura estamos al borde del precipicio. Hablan de las oportunidades de México. Corremos el riesgo de desperdiciar la gran oportunidad del nearshoring. Ya en parte se desperdició, pero para captarla necesita seguridad pública, necesita inversiones en comunicación, por ejemplo, en agua potable, en electricidad, y se les ocurre decir que la CFE va a seguir teniendo el 54% de la electricidad. Por Dios. Primero nos estamos dando un balazo en el pie, porque la CFE produce al doble de lo que producen las privadas y tiene la obligación hoy de comprar la CFE en lugar de comprar el más barato. Pues resulta medio ilógico, y no le alcanza. O sea, los números no cuadran. Porque ¿cuál es el argumento que dicen acá? Estamos viendo el foro, CEO Dialogue y tal, y dicen, no se preocupen, con el 46 de ustedes, como esto va a crecer mucho, pues ahí cabe las necesidades que ustedes tienen. Porque además el sector privado le dice, oye, como quieras, pero déjame producirlo, yo lo pongo, no. Y entonces la respuesta a esta lógica contundente es, no, esto va a crecer, pues no alcanza, no, los números no Pero cuadran. además vamos a suponer que la demanda crece, no tengo ninguna duda. Y si no crece la oferta de la CFE, no puede crecer la oferta del sector privado, tampoco. Porque la oferta de la CFE, cuando le establece un límite cuantitativo del 54, impide que la generación de electricidad del sector privado crezca también. No tiene lógica. No, ninguna. Coincidimos en ello y por eso mi pregunta. Ahora, quiero ir a una parte personal. ¿Cuál es una de las figuras que usted más admira? ¿En México? En México, sí. Del periodo, No, en general, digamos, o sea, si tuviera que ver cuál es un gran arquetipo, Adolfo López Mateos, lo leí, cercano, ¿no? O sea, López Mateos. López Mateos. Pasado cercano. Pasado lejano, hay 2 figuras en México que son Juárez y José María Morelos. Lo que pasa es que, sí, como la historia la reescriben, por ejemplo, el grito de libertad de Morelos fue viva Fernando VII, muere el mal gobierno. O sea, sí. con la independencia. Sí. ¿Sí? Porque Fernando VII era liberal. Claro. Y hacia allá queríamos ir, bueno. Pero además toman el poder los franceses y llega Napoleón y buscan defender al auténtico gobierno de España. Sí. Pero no tenía que ver con nosotros. Sí. ¿Sí? Era el de España. Sí. ¿Sí? Y quien tiene el pensamiento más acabado es sin lugar a dudas Morelos. Le hace Sentimientos de la Nación. Sí. Y el sentimiento y los pensamientos más acabados fueron de Juárez también. ¿Y figura ultra reciente de México? O sea, ultra reciente me refiero a las últimas 6 décadas. Adolfo López Mateos ya dijimos, ¿hay otro? Yo creo que el que hizo lo mejor posible, lo que pasó, tuvo muy mala suerte, fue de la Madrid.
la Madrid tuvo 3 terremotos. No, sí estuvo terrible. El terremoto que le heredó López Portillo. El terremoto del 85. Más de 10,000 muertos, del orden de 500 edificios destruidos. El terremoto de los precios del petróleo, que en el 86 se derrumbaron. De $28 bajaron a 5. Obviamente eso generó una inflación terrible. En el 87, circunstancias muy difíciles, de todo tipo. Y Miguel enfrentó todo. Sí. Todo. No se cuarteó, no se dobló, no se quebró. Sí, es subapreciado, diríamos, ¿no? Subapreciado, sin lugar a dudas. No. La gente a quien le pregunta a usted lo recuerda por otros hechos y no por estos. A mí me sorprendió mucho cuando repasaba la historia que José López Portillo le nacionaliza la banca en septiembre. Le estaba 2 meses y ni le avisa bien, ¿no? Ya de arranque vamos mal, ¿no? O sea, era difícil empezar un gobierno así. ¿Y lo hizo respetando la Constitución? Sí. Pregunto. Pues no. Obviamente que no. No. Cambió la Constitución a su arbitrio. Que ese es el riesgo. ¿Qué es el riesgo ahora? Más con el gran poder que hay en este gobierno, en donde trata de controlar a los 3 poderes. Es un riesgo. Estamos jugando con fuego. Y agregaría un tercer elemento y me gustaría saber cómo lo ve. Porque yo sé que las Fuerzas Armadas en México, si uno revisa la historia, mientras en América Latina hubo golpes de Estado, etcétera, las Fuerzas Armadas mexicanas en la construcción del Estado mexicano postrevolucionario son algo muy destacable. Sin embargo, hoy están en la vida civil en muchos aspectos que antes no estaban. Y cuando uno ve por diseño, pues eso entraña riesgos inevitablemente. Que cuando los que conocen a las Fuerzas Armadas te dicen, a ver, son muy institucionales, sí, pero los riesgos objetivos están allá afuera. Déjeme poner un ejemplo para ilustrar lo que usted dice. Yo le hice el análisis de los problemas de México, era subsecretario de Planeación, y de las posibles soluciones. Se los hice a Miguel de la Madrid. Le dije, a ver, las características hoy de México es que traemos una inflación desbordada, andábamos en el 160%, una cosa así. Traemos un déficit en finanzas públicas como del 16%, traemos un déficit en balanza comercial como de 7%, creo que el precio del dólar estaba a 50, 70 en este momento, creo que puede llegar a 2,000 pesos en 2 años, eso es lo que me dan los modelos macroeconómicos, y las circunstancias son tales que va a haber que tomar medidas drásticas, dolorosas, con alto costo social y político. Si hacemos bien las cosas oportunamente, bien coordinadas, etcétera, vamos a perder 500,000 de empleos. El nivel de vida de la población va a bajar de cerca de un 30 o 40%. Si las hacemos bien, ¿eh? Sí. Si las hacemos mal, puede subir a 1,5 millones y puede ser un deterioro de hasta el 70% del nivel de vida. Lo que ocurrió en Argentina, el corralito. Sí. Entonces, las medidas menos dañinas, muy dolorosas todas, son estas. Entonces, tiene que tomar medidas dañinas. Perdón por venir a decirle una realidad tan amarga, pero no me parece justo mentirle sobre lo que está pasando y sobre las expectativas reales que tiene el país. Entonces, la lista por instrumento y por secretaría son estas. Llama a su secretario particular, a Emilio Gamboa, le dice: Emilio, ya no quiero ver a nadie más. Con esto es lo que voy a hacer. Es el documento. Le voy a pedir a la Bastida que me prepare documentos por instrumento y por secretaría. Pero esto es lo que vamos a hacer. Este es el costo menor. Tuvo la interés de aceptar
un destino horrible. Y decir, esto es lo que me tocó. Y a veces la gente no quiere ver ni reconocer lo doloroso de las consecuencias de sus actos. Y hay veces que los actos, buscando la solución menos dañina, es dañina. Sí. Eso me hizo escuchar hace una entrevista de Obama que le preguntaban, cuando eres presidente o cuando estás en una posición de liderazgo, como la que usted cuenta, bueno, qué bueno que había un Francisco Labastida en ese momento, porque pudo haber habido otro y los errores se hacen peores. Y además, la parte social, cuando hay un daño económico tan fuerte, las instituciones sociales se ponen a prueba en serio. Sí. Lo estamos viendo en México, los homicidios, aparte de la estructura jurídica o judicial que no tenemos en MPs, que no tenemos en policías, etcétera. Pero hay una expresión social que se está manifestando en inseguridad, porque los 300,000 que hablamos al inicio de esta entrevista, pues tienen una lógica también, ¿no? Hay una lógica económica, pero también una lógica social, y eso es indistinguible. Y bueno, no sé si afortunadamente uno se ha decantado por ahí, porque otra es revuelta, o sea, se rompen las instituciones y esos son los riesgos que hoy nos enfrentamos. Si las instituciones no se ajustan y el impacto económico es muy fuerte, la sociedad los ajusta. Bueno, no sé si la sociedad, pero lo hemos visto en otros países, ¿no? Sí, pero siempre hay un factor, cuando eso ocurre, que puede incentivar y mover las cosas. Y usualmente está ligado al ejército o a los grandes capitales, ¿eh? Y ahí lo que mencionas, exacto. Sí. No hay que buscarle, ¿eh? Sí. El informe de la CIA. Don Francisco, de verdad, muchísimas gracias. Fascinante y además, pues bueno, tengo muchísimas lecciones de ello. Ya por último, ¿cuál ha sido no sé si se puede hablar de una satisfacción en una carrera tan larga, pues con tantos, el tema del aguacate, las berries, ya podríamos ir a explorar cada una de estas avenidas, lo reciente, lo anterior, etcétera, pero ¿cuál es una de las satisfacciones más fuertes que tiene hoy? Yo diría que hoy y antes cumplí con mis principios. Es muy sencillo, pero cumplir con los principios es fundamental. Mire, a diferencia de Manuel Bartlett, que tiene 20 y tantas casas, sí. Yo no tengo casa. Fíjese qué sencillo, ¿sí? Porque las funciones públicas le dan para vivir bien, pero nada más. Sí. ¿Sí? Nada más. Entonces, el heredarle a los hijos un nombre respetable es un valor superior, ¿eh? Bueno, me acuerdo lo que le decía a la mamá, ¿no? Los Labastidas son muy tontos. Son ¿no? pendejos. Sí, son pendejos, exacto. Sí. Y sí. Mi madre era muy inteligente y me llevaba a todo dar. Tenía un gran sentido del humor. Sí. Que eso siempre es lo que permite transitar la vida, los claro principios y el sentido del humor. Claro que sí. Muy bien. Pues don Francisco, le agradezco realmente. Es extraordinario. Ojalá en algún momento podamos repetir porque apenas abarcamos un pedacitito y hay tanto que hablar, pero bueno, pues también el tiempo se nos acaba en este podcast. Muchísimas gracias verdaderamente. A usted muchas gracias. Gracias. Y espero que le sea útil a quien lo haya escuchado. Muy útil, yo estoy seguro que sí. Es una semilla y un mensaje muy importante, sobre todo por el México que vivimos, de alguien que tiene pues mucho que enseñarnos a los demás, porque hay lecciones que se van olvidando. Por ejemplo, hoy me quedo con la de Miguel de la Madrid. La verdad es que yo creo que yo lo estoy subapreciando ahora que entiendo la magnitud de lo que le tocó. Y no es un asunto menor. Muy difícil, muy difícil. Las circunstancias que vivió son muy difíciles. Déjeme decirle un inconveniente. No hay duda alguna que la popularidad de López Obrador es muy alta. Uh-huh. A pesar de los pésimos, extraordinariamente malos resultados de su gobierno. ¿Por qué? Porque regaló dinero. Y usted va a convencer a la gente a quien le da dinero, que son 30 y tantos millones de familias, que las cosas son diferentes.
con que lo piense a pensar la gente, a pensar, porque el tiempo va a hacer que las cosas se pongan más difíciles todavía, lamentablemente. Es que eso es un problema, porque uno puede repartir dinero hasta cierto grado, porque ese dinero se tiene que generar. La fórmula nunca ha dado en la historia No. En el corto plazo te da, en el mediano largo no. Y este país, y yo creo que, no sé cómo lo ve usted, pero a veces hay ya estamos acabando, pero es que es importante esta reflexión porque, y quiero saber su opinión. A veces hay la percepción, y en ciertos círculos en donde dicen, no, lo que pasa es que la gente solo quiere recibir, y por eso el partido del poder, Morena, y el presidente López Obrador son muy populares. Sí, sin duda hay una cosa de compensación que es ineludible en cualquier nivel que uno diga. O sea, así somos los humanos. Pero también creo, cuando uno revisa los porcentajes de votación y hay ahí buenos estudios de por segmentos y por ingresos, pues un montón de clase media. Yo veo Chihuahua, es un ejemplo que siempre pongo. Sacó una ventaja importante el partido en el poder. Si yo veo la composición de las clases sociales en Chihuahua, es factual que clases medias votaron por ellos y probablemente no reciben un programa social. Pero es que el presidente López Obrador pues era de mensajes muy simples, binarios. Lo bueno, lo malo. El lenguaje. Y hizo lo que quizás es un político que podía salir con el saco chueco, la corbata pues un poco la aventaba por allá y entonces la gente le resultaba simpático y además habla con muchos dichos. Entonces... Pero al final la gente, yo sí creo que es inteligente. Y que al final si tú le das a escoger entre, oye, te voy a dar 6,000 pesos de programas sociales, 3,000 a los adultos mayores, 3,000 a tu hijo del México Construyendo el Futuro, etcétera. Y le dices, oye, te ofrezco un trabajo que te va a pagar 25,000 pesos mensuales. Me van a tomar el trabajo porque todo el mundo quiere crecer y somos buenos. Y creo que hay una fórmula ahí para romperlo porque no se trata de resignarse y decir, pues ya les dio dinero, ya ni modo. Tengo amigos, como todo mundo, tengo algunos amigos que tienen negocios importantes. Me dicen que les está costando trabajo encontrar trabajadores, porque parte de la población, sumados los apoyos que reciben de tercera edad, la madre soltera, etcétera, etcétera, les da 12,000, 15,000 pesos al mes y que prefieren no trabajar. O sea, va en contra de la autoestima, sí, porque le pega la autoestima, y va en contra de la actitud de ganarse la vida por sí mismo. Yo empecé a trabajar a los 10 años. No nos daban domingo en la casa, y trabajaban, mis padres tenían unas farmacias, y entonces limpiábamos botellas de cristal para preparar perfumes, y lociones, 20 centavos por pinche botella de cristal lavada. Claro. Sí. ¿Y por qué? Porque nos enseñaron desde temprana edad a ganarnos la vida. Sí. Y además es una contradicción económica porque no puedes repartir dinero que no generas. Y ese se acaba. Sí, porque además si los que producen ya no quieren trabajar, pues ¿de dónde? Sí. Ya no administramos ninguna abundancia. Estamos dando un balazo en el pie. Sin duda. Y culturalmente es importante. Por supuesto. Por las generaciones que hoy están creciendo. Está afectando no solo la cultura, los valores. ¿Qué es más importante? Los valores. ¿Qué valores persigue uno? Pero al final sí nos gusta trabajar, ¿no? Yo pensaría. ¿Cómo? A mí sí. No, a mí también. Obviamente no estar acá. Sí, pero usted tiene edad para hacerlo. Sí. No, yo a los 80 no, bueno, años, sí. No, mi trabajo. respeto. Sí, me queda clarísimo. Sí. Pues, don Francisco, muchísimas gracias, de verdad. Un gran gusto. Muchas gracias. Gracias. Y espero que le haya resultado entretenido y divertido. Muy divertido, gracias. Y muy útil. Muchísimas gracias. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.